Un saludo a todas las personas que nos acompañan como parte del proceso de acompañamiento que brinda la Dirección de Educación Especial a los servicios de apoyo y escolarizados del Estado. Vamos a abordar el día de hoy el tema de estrategias de enriquecimiento dirigidas a alumnos con aptitudes sobresalientes. Para iniciar, recordemos que las opciones de atención para alumnos con aptitudes sobresalientes son tres: la aceleración, que consiste en que el alumno puede brincar o saltarse un grado, o en algunos países varios grados. En México, este proceso se rige a través de los lineamientos de promoción anticipada y es coordinado por los departamentos de control escolar de las diferentes secretarías. Tenemos también los agrupamientos, que esta opción consiste en que en la escuela existe un aula a la que acuden los alumnos con aptitudes sobresalientes para recibir clases específicas de acuerdo a sus intereses o a sus habilidades. Y finalmente tenemos la tercera opción, la de enriquecimiento, que es la más usada en las escuelas públicas del país, ya que esta opción de atención no solamente permite atender a los alumnos con aptitudes sobresalientes, sino que también permea y beneficia a todos los alumnos de la escuela. Iniciemos definiendo el enriquecimiento como una estrategia en la que se planifican actividades variadas para ampliar o profundizar las temáticas y aprendizajes propuestos por el currículo vigente. Sin embargo, el enriquecimiento no solamente tiene como fin los contenidos de los programas, sino también que permiten el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, la creatividad y de habilidades sociales. También permite abordar temas que sean de un interés muy específico para algún alumno con aptitudes sobresalientes. Cuando se realiza un programa de enriquecimiento para algún alumno o un plan de intervención con énfasis en el enriquecimiento para algún alumno, es importante que previamente nosotros conozcamos las capacidades, las motivaciones, los intereses, cómo aprende el alumno, ya que esto nos permitirá determinar las estrategias más específicas para iniciar el enriquecimiento. Es importante diferenciar el enriquecimiento de algunas acciones, como serían agregar tareas extra, ¿no? Muchas veces el alumno termina rápido las tareas porque tiene un ritmo de aprendizaje pues más rápido, y se le puede dar como opción que ahora copie un texto o que vaya a la sala de cómputo, descargue información y haga algún trabajito extra, o bien que ahora haga un cuestionario. En fin, son tareas extras que muchas veces no tienen un objetivo definido. Tampoco se trata de darle tareas divertidas, ¿no? Que dibuje o que lea un cuento, sino que el enriquecimiento tiene objetivos muy específicos que están encaminados a potenciar las habilidades y capacidades, de manera que cada actividad que el alumno realiza permita que éste integre sus conocimientos, desarrolle habilidades, procesos de manera integral. ¿Cuál es el propósito del enriquecimiento? Vamos a ver que hay dos propósitos cuando hacemos un plan de intervención. Uno puede ser la ampliación y otro puede ser la profundización. La ampliación también se conoce con el nombre de enriquecimiento horizontal o de extensión, y hace referencia a estrategias que están relacionadas con los contenidos y materiales existentes en el plan y programa vigente, pero para trabajarlos se realizan actividades que están relacionadas con estos y que además evita que se segmenten los conocimientos, pero hace que se amplíe la visión o el panorama, de manera que esas actividades cobren significado, cobren sentido y permita que se favorezca la integración de los contenidos y su generalización. Vamos a suponer que se estuviera viendo en el salón el tema de la contaminación por basura o la contaminación en general. Si fuéramos a realizar alguna actividad con el propósito de ampliación, a lo mejor podría pedirse a los alumnos que identifiquen cuáles son los tipos de basura que se generan en la escuela o que se generan en su casa y en la casa de los compañeros.
o que se hiciera un recorrido aledaño a la escuela para identificar qué basura existe y a partir de esto generar campañas o generar otras acciones relacionadas siempre con la contaminación. Como vemos, estamos hablando del contenido que está en el programa, pero se amplía el conocimiento con otras actividades relacionadas con el mismo contenido. En el caso de la profundización, también se conoce como enriquecimiento vertical. Y acá supone la profundización de los contenidos en una o varias asignaturas. Es decir, se pueden partir de contenidos que están en la currícula, pero además de esos contenidos, se van a introducir o aumentar contenidos y propósitos en una o varias asignaturas, ya sea relacionadas con ese contenido, pero también, como dice la siguiente viñeta, se puede profundizar en un tema con mayor especificación y complejidad que sea de interés del alumno. Vamos a suponer que en el salón de clases se está abordando el tema de los ecosistemas. Y en este caso, por ejemplo, en nuestro estado, el ecosistema que abunda es la selva. A lo mejor se le puede pedir a los alumnos, en este caso con actitudes sobresalientes de tercer grado, que investiguen acerca de animales y plantas endémicas del estado o animales y plantas que están en peligro de extinción o animales prehistóricos que existieron antes de que la selva fuera el ecosistema imperante, o bien la relación de los animales actuales de la selva con los procesos de las actividades humanas. En fin, ahí se trata de que a partir de un tema se puedan profundizar y también se puedan conectar con intereses propios del alumno. También tenemos que identificar que existen diferentes tipos de enriquecimiento dependiendo del ámbito en el que se desarrolle la actividad. Y así tenemos enriquecimiento en el contexto escolar, enriquecimiento en el contexto áulico y enriquecimiento extracurricular. Es importante mencionar que algunas de las actividades de enriquecimiento pueden desarrollarse en los diferentes ámbitos y también con los diferentes propósitos que vimos anteriormente. Así, por ejemplo, una revista escolar es una estrategia de enriquecimiento en el contexto escolar, puede ser con un propósito de ampliación, pero también puede ser con un propósito de profundización y trabajarlo de manera extracurricular, porque los temas que va a abordar el alumno pues no están en la currícula. Yo recuerdo mucho una revista que hizo un alumno, en ese entonces, hace algunos años, estaba sonando mucho la cuestión de las nanopartículas y hace todo un trabajo de física, una revista con ese tema. Igual podremos hablar de otras estrategias, como por ejemplo de hacer videos o de hacer podcast. Podría ser un enriquecimiento para el contexto escolar, pero también podría ser un enriquecimiento en el contexto áulico o bien de manera extracurricular con intereses muy específicos del alumno. Igualmente, es importante considerar que el nivel educativo en el que se encuentra el alumno determina en gran medida el énfasis que tendrá cada tipo de enriquecimiento. Al respecto, De la Torre sugiere lo siguiente. Propone que en educación preescolar, en las escuelas de educación preescolar, el énfasis sea el enriquecimiento en el aula. En educación primaria, que el énfasis sea el enriquecimiento escolar. Y que en educación secundaria el énfasis sea el enriquecimiento extracurricular. Sin embargo, también es importante mencionar que este énfasis no solamente va a considerar el nivel educativo en el que se encuentra el alumno, sino que tendremos que ver cuáles son las características y los intereses particulares del alumno y también las características del contexto escolar y comunitario. Y entonces, independientemente del nivel educativo, podremos hacer énfasis según los elementos que tenemos a la mano. Aprovecho y nuevamente hago un comercial. Aquí tenemos el tomo 2 de aptitudes sobresalientes de la colección Juntos Trabajamos por la Inclusión, que es una colección que se elaboró aquí en el estado con diferentes temáticas.
Este tomo 2 justamente es una descripción, me parece que detallada, de diferentes estrategias que podemos utilizar en el ámbito escolar, áulico y extracurricular. Les invito a leerlas y ahí podrán encontrar más ejemplos, fotografías y otras definiciones relacionadas con el enriquecimiento que puede interesarles. El día de hoy, específicamente, vamos a describir de manera general esa estrategia de enriquecimiento denominada centro de interés, la cual podemos definirla como una estrategia metodológica que se diseña para aprender y desarrollar interés en un área o asignatura específica, con un objetivo estructurado, ya sea por el docente y, ojo, o los alumnos, que ahorita vamos a ver un poquito más con detalle a qué se refiere esto. Para hacer esta estrategia, pues se debe delimitar espacios dentro del salón de clases, donde los alumnos, ya sea de manera individual o en binas o en pequeños equipos, realizan diversas actividades sobre ese tema de interés que han seleccionado y que propician pues descubrimientos de aprendizaje significativo. El centro de interés, además de todo ese aprendizaje significativo, permite generar un ambiente propicio en el aula, ya que el tema es de interés para el grupo, facilita el aprendizaje activo, en el que las personas investigan, buscan, analizan, solucionan, aplican diferentes cosas. Generalmente el centro de interés se desarrolla dentro del aula. Sin embargo, las actividades que se sugieren dentro del centro de interés puede ser que tengan una organización diferente de espacio, puede ser que requieran un espacio dentro del aula o bien diferentes formas de agrupamientos en el aula que para trabajar el centro de interés formen equipos con mesas o las sillas las hagan a un lado en el aula, permitiendo también trabajar individualmente, en parejas o en grupo. Pero también puede ser que el centro de interés esté en un lugar fuera del aula. Aquí tenemos un ejemplo de un centro de interés denominado IMAES. Ustedes pueden ver allá unas pequeñas bolsitas pegadas en el biombo donde están las actividades que tienen que hacer los alumnos. Estas actividades se denominan fichas y cada ficha nos va mencionando qué instrucciones debemos seguir. Aquí tenemos otro ejemplo de un centro de interés que está fuera del aula. De hecho, está en el patio de la escuela y en ese centro de interés es una estación meteorológica. Este fue hecho con el propósito de profundización y es un tipo de enriquecimiento escolar, pero vamos a ver que responde a intereses específicos de los alumnos. En ese centro de interés podemos ver en las imágenes cómo los alumnos elaboraron instrumentos para medir diferentes fenómenos meteorológicos y en el centro, aquí no se aprecia en la fotografía, pero más a un lado hay una carpeta con las fichas. En estas fichas hay algunas que te especifican, te dan las instrucciones de cómo hacer los instrumentos, otras te dicen cómo usar esos instrumentos que ya hicieron los alumnos y otras más son actividades que recuperan conocimientos o que ejercitan ciertas habilidades de discriminación, del pensamiento lógico-matemático, de recolecta de información. El centro de interés tiene un tema central, eso ya nos queda acá. Hay que definir el tema central de acuerdo al contenido del currículo o de acuerdo a los intereses del alumno. Y estos centros, vamos a ver que en algunos casos son los docentes quienes planifican y guían la actividad, sobre todo cuando son niños más pequeños, como podrían ser los de preescolar o podrían ser los de primer grado de primaria, segundo grado de primaria, etcétera, ¿no? Pero cuando los alumnos ya leen, puede ser a partir de segundo o tercer año, el centro de interés tiene fichas con actividades autodirigidas, es decir, que son los estudiantes quienes van realizando las actividades de manera autónoma, siguiendo las instrucciones que están descritas en cada ficha de trabajo. Y en el caso de los más grandes, como podrían ser los de quinto y sexto grado o los de secundaria, generalmente los alumnos sobresalientes elaboran los centros de interés, no solamente para que usen los alumnos de su grado escolar, sino que también pueden elaborar centros de interés para alumnos de grados inferiores.
Las actividades que proponen deben facilitar el aprendizaje. Por eso, en las fichas de trabajo se propone que ellos observen, busquen información en diversas fuentes, resuelvan, juegan, asocien, expresen ideas, experimenten, investiguen, dialoguen, compitan, en fin, una serie de habilidades en torno a un tema. Aquí, por ejemplo, tenemos un centro de interés que se llama el cuerpo humano y las actividades justamente proponen el funcionamiento del cuerpo humano, pero de una manera diferente, de una manera creativa. Vemos una actividad que se llama Escucha mi corazón. Y a partir de esa actividad sencilla, que hay una ficha que te describe qué tienes que hacer, qué vas a contar, cuántos minutos, dónde está el pulso, a partir de esa actividad se genera todo el conocimiento del sistema circulatorio. Ahí tenemos otra actividad que se llama Píntate de colores, las yemas de mis dedos, y a partir de esa actividad se hacen descubrimientos muy simpáticos e interesantes acerca de los sentidos, en este caso del tacto. El centro de interés también debe promover la comunicación en diferentes formas, ya sea oral, escrita, visual, entre otras. Ahí tenemos un ejemplo de imágenes, de diagramas que los alumnos realizaron. Estos diagramas forman parte de las actividades que el centro de interés les solicita que hagan a los alumnos. Finalmente, ahora que está muy de moda la tecnología y que, bueno, los alumnos han avanzado muchísimo en el conocimiento de los recursos digitales y tecnológicos, las TIC cobran un valor muy importante, no solo para la búsqueda de información, sino también para la producción de evidencias y también para la difusión de lo que están haciendo. Para elaborar un centro de interés, tenemos que considerar, en primer lugar, que en el aula se va a platicar con los alumnos sobre el tema de interés. Recordemos que ese tema de interés puede ser relacionado con un contenido curricular o bien en algunos alumnos que ya tienen marcado esa área de interés que les gusta, esa temática en la que están realizando producciones, puede ser esa en la que desarrollen esta actividad. A partir de esto, el servicio de apoyo, en conjunto con el personal de la escuela, puede planificar qué subtemas se van a trabajar, cuántas fichas se van a elaborar, qué tipo de actividades, qué material se requiere, entre otras cosas. En ese sentido, tengo que hacer dos comentarios. El primero va en relación a que aquí dice el servicio de apoyo en conjunto con el personal de la escuela, pero vamos a ver que en muchas escuelas no se cuenta con el servicio de apoyo. Sin embargo, yo creo que esta actividad, independientemente de contar o no con el servicio de apoyo, puede ser realizada por el maestro de grupo en conjunto con sus alumnos. En segundo lugar, quiero comentar que aquí dice el servicio de apoyo en conjunto con el personal de la escuela, pero también vamos a ver que con los alumnos mayores que pueden ellos diseñar los centros para que usen sus compañeros o compañeros de grados inferiores, aquí se va a platicar con el alumno o los alumnos sobre qué les interesa, qué subtemas, cómo lo harían, y entra todo un proceso también previo de planificación y creatividad antes de iniciar el desarrollo del centro de interés. Una vez que se ha definido el tema y los subtemas, el docente de grupo, cuando estamos hablando que es un centro de interés para niños más pequeños, pero si no es el alumno, va a diseñar diferentes fichas de trabajo. En estas fichas va a desarrollar las actividades con instrucciones para buscar y recopilar información en diferentes medios, organizarla y a partir de que ellos recopilen información, van a hacer ejercicios, juegos, problemas, retos, actividades de creatividad para producir ciertas evidencias de lo que se les pide en las fichas. Como podría ser que diseñen un crucigrama, una adivinanza, que elaboren un póster, que hagan una pintura, que realicen un experimento, en fin, cualquier actividad que ustedes consideren que puede motivar a los niños e interesarles. Aquí tenemos un centro de interés con el tema de las guerras mundiales. Fue elaborado por un alumno de sexto grado. A este alumno le gustaba mucho la historia y yo recuerdo que casi todas sus producciones fueron relacionadas con hechos históricos de diferentes épocas.
En este ejemplo que estamos viendo, se ve una lectura y el alumno solicita que sus compañeros que lo lean resuelvan un ejercicio de completar palabras. Pero además de este tipo de actividades, también incluye en este centro hacer entrevistas, hacer una maqueta, hacer una línea del tiempo. En fin, hay una variedad de actividades que promueven diferentes habilidades de los estudiantes. Una vez que el docente o el alumno, dependiendo de lo que es el caso, ha elaborado las fichas, lo que sigue es, bueno, ¿cómo lo voy a presentar en el salón? ¿Cómo se lo voy a presentar a los compañeros? ¿Qué materiales voy a poner? ¿Qué requiero? Generalmente los salones pues no tienen mucho espacio y se pone una mesa y en esa mesa van las fichas y los materiales más sencillos que puede elaborar. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo de un centro de interés pues bastante grande. Hay un panel donde están las bolsas con las actividades. Tenemos una mesita donde hay un memorama y unas actividades relacionadas con el tema de imanes. Ya habíamos visto este ejemplo anteriormente. Y si ustedes observan, hay una caja a manera de rejilla justamente donde tiene fichas y también otros elementos para que los alumnos resuelvan. Si no tuviéramos espacio dentro del salón, porque también hay que considerar la infraestructura y el mobiliario que se tiene en el salón para tomar decisiones de cómo va a ser nuestro centro de interés. Pero bueno, si no tuviéramos el espacio, esto puede estar en un lugar fuera del aula. O bien, pues determinar que solo vamos a usar una mesita o esa caja o carpeta con fichas, colocarla en el librero del aula y cuando sea el momento de trabajar los centros de interés, pues bajarlos y repartirlos a los alumnos. No debemos olvidar que los alumnos tienen un papel muy importante, tanto en la elaboración como en la resolución de las fichas de los centros de interés. Es importante permitir que cada alumno elabore o realice cada ficha con su peculiar estilo y justamente promoviendo esa flexibilidad y esa creatividad que pueden implementar en todo aquello que ellos diseñen. A continuación, vamos a ver un fragmento de un video de la serie de Aprende en Casa con el tema Desarrollando estrategias de enriquecimiento. En este video participaron compañeros del Estado y justamente nos van a explicar con más ejemplos cómo realizar un centro de interés. Vamos a verlo. ¿Podrías darnos ejemplos de este tipo de enriquecimiento? Vamos a aprovechar un video que nos comparte la maestra de USAER, Nayali Pérez, de Yucatán. Me parece perfecto, vamos a verlo. Algunas actividades que se utilizan para propiciar el enriquecimiento son visitas a centros culturales y científicos, uso de programas educativos para el desarrollo de habilidades, realización de proyectos de investigación, ferias, revistas escolares o concursos, elaboración de centros de interés, entre otras. Hablemos de los centros de interés. Estos centros son unos espacios delimitados dentro del salón de clases, donde los alumnos y las alumnas, en pequeños grupos o individualmente, realizan diversas actividades sobre un tema de interés que propician el descubrimiento de aprendizajes significativos. Estas actividades reciben el nombre de fichas de trabajo. Cada ficha presenta instrucciones para buscar y recopilar información en diferentes medios, organizarla y a partir de esto hacer ejercicios, juegos, retos, diseñar y elaborar materiales, en fin, todo aquello que a docentes, alumnos y alumnas se les pueda ocurrir. Algunos centros pueden ser dirigidos por el o la docente y en otros las y los estudiantes van realizando las actividades de manera autónoma, siguiendo las instrucciones escritas en las fichas de trabajo. En este programa vamos a proporcionar algunas sugerencias para que las madres y los padres puedan construir un centro de interés de manera sencilla y práctica en casa. Ya veo, esta estrategia favorece que las y los niños realicen un trabajo autónomo acorde a sus intereses y aptitudes. ¿Cómo puedo hacer un centro de interés? Primeramente, él o la docente, junto con la familia, debe platicar sobre qué temas le interesan particularmente al alumno o alumna. A partir de esto, el servicio de apoyo, en conjunto con el personal de la escuela regular,
puede diseñar la cantidad de fichas de trabajo que consideren relacionadas con el tema. Por ejemplo, si el tema que se decide trabajar es el cuerpo humano, algunas actividades pueden estar relacionadas con el funcionamiento del aparato digestivo, los sentidos, el sistema óseo, entre otros. Por supuesto, buscando nombres divertidos para cada actividad, con el objetivo de llamar la atención del alumno o alumna. Tomando como ejemplo los temas mencionados, algunos nombres pueden ser al final del túnel, olfato de perro, sopa de huesos, antenas parabólicas, entre otros. Una vez definido el tema, él o la docente diseña y envía al padre o madre diferentes fichas de trabajo, las cuales deben propiciar que el alumno o alumna busque información en diferentes medios, plantee preguntas que signifiquen un reto, solucione problemas y ejercite la creatividad para elaborar un producto de la actividad. Por ejemplo, que diseñe un crucigrama o una adivinanza, elabore un póster, haga una pintura, realice un experimento, en fin, cualquier otra actividad motivante que se le ocurra. Hay que tomar en cuenta que un centro de interés puede construirse y desarrollarse poco a poco, de acuerdo a los temas en los que él o la alumna demuestre interés y de las posibilidades con las que se cuenta en la familia, por lo que las actividades pueden ser enviadas paulatinamente. Una vez que el docente le envíe las fichas de trabajo relacionadas con el tema, busca en casa un espacio donde pueda colocar alguna mesa y materiales que pueda utilizar su hijo o hija para construir su centro de interés. Recuerde que el tamaño o tipo de actividades del centro de interés va a depender de los recursos que tenga en casa. Es importante mencionar que su hijo o hija tienen un papel significativo tanto en la elaboración del centro de interés como en la resolución de las actividades del mismo, por lo que se sugiere permitir que realice cada ficha con su peculiar estilo para decorar el área, diseñar y acomodar los materiales. Algunas acciones que usted puede realizar son: preguntar a su hijo o hija de qué trata el centro de interés y cómo le gustaría hacerlo. Notarán que les dará una explicación muy interesante. Analizar con su hijo o hija las posibilidades de hacer las actividades que se le envían a partir de los recursos materiales, económicos, espacios, tiempos con que usted cuenta en casa. Acordar tiempos para realizar y trabajar en el centro de interés. Apoyar a su hijo o hija cuando lo requiera. ¡Qué interesante! Ahora veamos el video que nos envía el maestro Roger Q. El ejemplo que se va a presentar está dirigido para un alumno o alumna de tercer grado y se abordan inicialmente actividades relacionadas con los sentidos. Ya sea en un caso o en otro, debemos recordar que en un centro de interés dirigido a estudiantes con aptitudes sobresalientes, los temas deben profundizarse llegando a detallar datos curiosos, numeralias, acontecimientos importantes, descubrimientos, entre otros puntos, siempre partiendo de preguntas detonantes del interés del alumno o alumna. Y recuerden, al finalizar cada ficha de trabajo, el alumno o alumna debe realizar diferentes productos tan creativos como decidan. Veamos la ficha de trabajo titulada ¿Cómo oyes? En esta actividad se aborda el sentido del oído. El alumno o alumna inicia realizando un experimento, la taza con arroz. A partir de esto, se realizan las preguntas detonantes. ¿Cómo llega el sonido del golpe de la olla a la taza con arroz? ¿Cómo llega el sonido a nuestro oído? ¿Crees que en el oído hay alguna pieza u órgano que vibre como el arroz? Para responder las preguntas, inicia la búsqueda de la información en los medios que tenga en casa. Una vez organizada la información, usted puede pedirle que le explique qué encontró, cuál es la respuesta a esas preguntas. También se le pide al alumno o alumna elaborar un crucigrama con las palabras claves y compartirlo con la familia para resolverlo juntos. Para finalizar, se le pide al alumno o alumna que realice una maqueta donde se visualiza cómo viaja el sonido en el oído. Igual puede ser un póster, un dibujo, un video, una cápsula, una noticia, en fin, lo que el alumno o alumna decida realizar.
Puede compartir esto tanto con su familia como con él o la docente de apoyo y de grupo. Para este alumno o alumna de tercer grado, otras actividades del centro de interés relacionadas con los sentidos pueden ser antenas parabólicas, que aborda el tema del pabellón auditivo, olfato de perro, que trata sobre los olores invisibles y su composición química. ¡Qué sabroso! Que trata sobre las formas que pueden tener las papilas gustativas y sus tipos, entre otros temas, los cuales permiten profundizar en los contenidos yendo más allá de lo que se presenta en el libro de texto del grado que cursa el alumno o alumna. Y recuerde, la cantidad de fichas, los temas y los subtemas variarán dependiendo de los intereses de cada estudiante, pudiendo tener una diversidad de centros de interés creativos y con información muy detallada y novedosa de los temas. Me queda claro que, como vimos en estos ejemplos, los temas y subtemas serán tan diversos como intereses tengan los estudiantes. Bueno, una vez que ya hemos visto esta explicación un poco más detallada de cómo elaborar un centro de interés, me parece que ya queda más clara cómo esta estrategia se desarrolla y se implementa con los alumnos. Y sobre todo, algo muy importante del centro de interés es que no se trata de abordar los temas de manera cotidiana, sino cómo buscar esas especificidades, esos datos curiosos, esas cuestiones de profundización que llegan a interesar mucho a los alumnos con aptitudes sobresalientes, pero también a todos los alumnos. También vamos a elaborar otros videos en los que vamos a explicar cómo hacer una revista escolar, cómo hacer algunas investigaciones documentales que sean presentadas a través de diferentes producciones, como son álbumes, murales, entre otros. Y por supuesto, no podemos dejar de hacer un video en el que expliquemos cómo trabajar una habilidad transversal que debe permear en todo aquello que trabajemos con los alumnos sobresalientes y que es la creatividad. Esperamos que este video les sea de alguna utilidad. Muchas gracias por acompañarnos.